Buen día para todos y todas. Bueno, mientras tanto que siguen entrando, cuéntenme los que rindieron el recuperatorio, qué les pareció el examen. Fue más conciso, profe. Pareció algunas preguntas. Sí, Digamos, el ¿no? enunciado no era tan grosso, digamos. Bueno, llevé lo que ustedes habían dicho a la reunión de cátedra y algunas cuestiones pudieron modificarse. Lo que sí, y una alumna me comentó que tuvo esa dificultad, había preguntas que eran parecidas, pero no eran iguales. Entonces, por ejemplo, con respecto a determinadas unidades, un punto pedía que las resumieran y otro punto que establezcan relaciones entre los conceptos. Entonces, en la síntesis podían elegir las cuestiones centrales de los autores, por supuesto, hablando de los conceptos. Pero en la otra, en la consigna que decía relacionar, bueno, en el momento que uno establece relaciones, establece comparaciones, o sea que el enunciado era diferente. Por eso, bueno, el ejercicio, ustedes, bueno, están transitando segundo, ¿no? Porque en esta instancia, este, claro, Selena, sí. Este, en esta instancia, ustedes ya están en segundo año, deben siempre atender a la consigna, qué es lo que se les está pidiendo, por ende, tienen que comprenderla cabalmente para poder responder. Igualmente, bueno, corregí algunos, entre las comisiones nos ponemos de acuerdo para que todas las notas aparezcan para todos el mismo día, con ese criterio para que les llegue a todos. Y bueno, los que desaprueban lamentablemente tienen que dejar la cursada, pero los que se sacan 4 o 5 pueden permanecer. Este, claro, por eso mismo, un examen generalmente uno está nervioso, entonces hay que, esto les va a pasar, van a tener un montón de exámenes durante la carrera, inclusive durante la instancia laboral. Muchas veces estamos frente a situaciones de mucho nervio que realmente tenemos que atender correctamente qué es lo que nos están pidiendo que se haga en un trabajo o en un informe o demás. Por eso mismo es un ejercicio, como también es un ejercicio el trabajo en equipo. Es tan difícil el trabajo en equipo. Entonces hay que acordar, hay que dividir tareas, hay que dividir liderazgos, ¿no? Generalmente hay que buscar un liderazgo positivo, que eso se lo da el grupo, a la persona que va a llevar adelante la correspondencia entre todas las situaciones que van haciendo. Pero bueno, son todas cuestiones de grandes aprendizajes, que inclusive no solamente quedan dentro del ámbito académico, sino en las cuestiones relativas a la vida cotidiana, ¿no? Bueno, ¿Puedo sí, hacer una consulta? sí, Nico. Sí, con el tema de grupo. Nosotros somos el grupo 1. Hablamos el tema, viste que vos nos habías planteado, si la fecha de exposición podía ser por sorteo o podía ser Sí, tal cual nos tocaba. Nada, pensamos que lo mejor era hacer un sorteo. perfecto. Nuestra posición, digamos. Sí, porque lo que es real es que a ustedes les toca primero y tienen menos tiempo de elaborar el trabajo. Sí, Así más que nada que, porque tenemos muchos parciales encima y se hace como una bola, si no. bueno, ¿por qué Para tener no la hacemos? oportunidad, viste.
así no perdemos tiempo. Fíjense de hacerlo ustedes de algún modo justo, porque van a ser, ustedes van a estar comprometidos, y si lo pueden hacer por WhatsApp y después me pasan el orden de los grupos, ¿les parece? No sé, profe, si va a funcionar eso, o sea, creo que lo tendrías que hacer vos, supongo yo. Va, no sé. Bueno, Sí, tendría más credibilidad, digamos, capaz que para evitar algún conflicto. claro. Bueno, entonces la clase que viene, lo que podemos hacer, yo hago unos papelitos y los saco delante de ustedes y los muestro. Dale, ¿Les parece? Bien tecnológico. Aprobando, aprovechando lo digital, hacemos papelitos. Este, bueno, entonces, ¿me escuchan bien Sí, o se profe. escucha alguna interferencia? Bueno, otra cosa. Entonces, los que se sacan 4 o 5 en el recuperatorio, este, o sea, les queda 4 o 5 de nota de esta primera instancia. Acuérdense que después se promedia con los test de lectura, con las notas individuales que yo voy tomando de las exposiciones y demás. Bueno, los que se sacaron 4 o 5 se tienen que esforzar en, como todos, pero bueno, los de 4 o 5 un poco más, para la instancia del trabajo final. Y por lo tanto, con las otras notas que quedan, que son con los test de lectura. El test de lectura de la unidad 5 va a ser el próximo sábado, en el horario entre 5 y 6 de la tarde. Recuerden que dura 15 minutos. Bueno, ¿alguna cuestión que me quieren comentar o podemos arrancar? No sé si le preguntaron si en el marco teórico es donde tenemos que relacionar con los sectores que trabajamos o como en el desarrollo del trabajo. Pilar, hay como una interferencia y no escuché. ¿Se escucha? Ahí te escucho, a ver. No sé si le preguntaron, porque se me hizo tarde y me conecté un cachito después, de si los autores que trabajamos durante la cursada en el trabajo integrador final los relacionamos en el marco teórico o, digamos, en el desarrollo barra conclusión del mismo. Vos decís si los conceptos que van a tomar para el trabajo final los desarrollan en el marco teórico o en la instancia última de conclusión. Claro, Sí, ahí en el marco teórico, por eso el marco teórico no es un instrumento, digamos, que no es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando eligen los conceptos, eso justamente lo vamos a ver hoy. Espero que quede bien claro. Esos conceptos que ustedes toman para arribar a su investigación y a las conclusiones de acuerdo a la información que ustedes van a encontrar, esos conceptos particulares tienen que estar puestos dentro del marco teórico, pero tienen que estar, digamos, primero conceptualizados, ¿no? Y luego dialogando, que quiere decir relacionando con la problemática de ustedes. O sea, no tiene que ser un texto muerto, ¿se entiende? Sino que tiene que ser un texto que vaya en relación con lo que estudiaron, con la problemática de ustedes. Entonces, si ustedes toman el concepto de pobreza, bueno, ¿cómo lo articulan? Que no quede solamente pobreza según Kelsen o, bueno, de acuerdo a la perspectiva de algún autor, sino que, bueno, nosotros entendemos por pobreza tal cosa, lo citan al autor, porque eso es importantísimo, citar el concepto objetivo que toma el autor, y luego establecer un pequeño nexo con la problemática de ustedes, y así con todos los autores que vayan desarrollando. Entonces, el marco teórico no va a ser un instrumento que solamente hable de cuestiones abstractas, sino que va a estar ligado a la cuestión empírica, que es la problemática de ustedes y los datos que luego van a aparecer. Acá yo creo que se genera un inconveniente en este sentido. Este es un ejercicio de investigación y lo que estamos
aprendiendo, ¿no? Es a configurar un informe de investigación donde primero les presentamos nosotros una problemática, un tema general. Ustedes de ahí tienen que conformar una problemática, ¿no? Un problema que tenga en forma de interrogante, los objetivos, la construcción del marco teórico, que todo esto tiene que ver con la operacionalización, que ahora lo vamos a ver, pero como ustedes no están en la instancia de poder realizar un trabajo de investigación con herramientas que les permitan a ustedes mismos poder recolectar los datos, esos datos los van a encontrar ya establecidos en la web. Entonces, tienen que hacer como si ustedes fuesen los que, en definitiva, encontraron esos datos, no por adueñárselos y decir que lo hicieron ustedes, sino por la dinámica que tiene que tener el trabajo, en el sentido de poder establecer estos conceptos del marco teórico y hacerlos jugar con la problemática y con los datos que después, bueno, van a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene que estar enlazado. Pero por eso mismo, porque la estructura para poderlo hacer es confusa, ¿no? Porque una forma es, digamos, cuando uno enseña metodología, le da cierta linealidad, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, pero esto es en la enseñanza. Luego, cuando uno lo hace el paso 1, sigue con el paso 2 y vuelve al paso 1. Y esto es lo que va a suceder en esta segunda instancia de entrega, que es el miércoles próximo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Sobre lo que ustedes entregan, que por favor háganlo lo más a conciencia posible, yo les voy a hacer correcciones y vamos a ir como para adelante y para atrás con los objetivos, con la problematización, con el marco teórico y demás. El trabajo de investigación tiene esta dinámica como circular, ¿no? Como que siempre estamos elaborando y reelaborando. Y lo que permite realmente conocer cómo se hace es justamente el ejercicio de hacerlo, más que de leerlo. Bueno, antes que exponga el grupo 6 y el grupo 7, que tienen que exponer los capítulos 3, 4 y 5 de Facio, fíjense que este manual que hizo Facio, que es la titular de la cátedra, tiene gran experiencia en investigación, es como que las primeras preguntas y la configuración de cómo las va respondiendo los va guiando en este trabajo de integración final. Básicamente, lo que pedimos en este momento, en la instancia de lo que se puede hacer, es lo que se denomina un trabajo descriptivo, ¿no? Entonces, fíjense que ahora los grupos van a hablar de estudios que son exploratorios, luego descriptivos, después están los correlacionales y demás. Nosotros vamos a trabajar sobre estudios descriptivos. ¿Qué implican estos estudios descriptivos? El conocer, por ende, el objetivo general, tiene que estar ligado al verbo infinitivo, que es conocer, describir, ¿no? Entonces, estos objetivos que vamos a hacer y van a estar en línea con esta pregunta central, primera, que algunos grupos la establecieron en 5 preguntas, otros grupos establecieron una pregunta general, va a tener como alcance un objetivo que es de índole descriptivo y que tiene que ver con el cómo son las características, cómo inciden determinadas cosas, cómo son los efectos de determinada situación problemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer fundamentalmente en este momento? Establecer lo que, la importancia de lo que es la conceptualización. Por ende, el marco teórico, que es lo que tienen que elaborar para la próxima, de la mano de los datos, por eso les quería preguntar si en primera instancia buscaron estado del arte. Estado del arte es toda la información previa de investigaciones ya realizadas acerca de la temática de ustedes.
para que ustedes puedan ver de qué manera se trabajan esos datos, se razonan esos datos, y ahí entramos en el concepto de paradigma, teoría social y teoría sustantiva, ¿no? Dentro de la sociología hay un lenguaje que hay que apropiarse. Entonces, ese lenguaje no solamente son conceptos, sino es una lógica de relación, una dinámica de cómo se trabajan las determinadas cosas. Entonces, para la segunda entrega es fundamental que ustedes, y además son muchos, hayan revisado el estado del arte, que es la lógica, el lenguaje que se utiliza para trabajar la temática que van a trabajar ustedes. Entonces, ahí vamos a empezar a romper con los conceptos del sentido común, ¿no? Y con todo lo que gira a nivel discursivo con respecto a los temas de pobreza, de exclusión, de género y demás. Entonces, vamos a romper con el sentido común de la mano del marco teórico y de este estado del arte, que es ver de qué manera se vienen trabajando los temas relacionados con la temática de ustedes. Entonces, ese es el principio de alguna manera de la conceptualización. Esos conceptos van a estar ligados a poder operacionalizarlos. ¿Qué es la operacionalización? Es ese recorrido de ese concepto tan abstracto a lo empírico, ¿no? ¿Y qué es lo empírico? Los datos que yo voy a encontrar. Entonces, acá, esos conceptos son conceptos sensibilizadores, son conceptos que no cierran 100% a nuestra problemática, tienen una serie de características que se engloban dentro de nuestra problemática y otros que no tienen tantos lineamientos parecidos, pero ese nivel de abstracción permite que yo tome ese concepto en particular. Igualmente, en el marco teórico, como nosotros les pedimos que por lo menos tomen 3 autores de la unidad 4 y luego autores también de la unidad 1 a la 3, permite recabar y enlazar diferentes conceptos. Por ende, todos los conceptos que vamos a utilizar los vamos a delimitar qué entendemos por ellos, ¿no? Entonces, yo la vez pasada les decía, por ejemplo, si yo voy a hablar de juventud, bueno, tengo que caracterizar los lineamientos de lo que yo entiendo en esta investigación por juventud. Si yo voy a hablar de pobreza, ¿qué entiendo por pobreza y demás? Profe, Bueno, sí. ¿La entrega es mañana o el próximo miércoles? No. La entrega, a ver, ¿a dónde tengo Es la mañana fecha? la entrega. Profe, a mí Claro, me parece que es hasta hoy a las 12, digamos. está bien, claro. Porque nosotros No, teníamos que no. irlo mañana y vos dijiste que el próximo miércoles, entonces ahí se les Sí, preguntó. no, es para el próximo, el miércoles, martes, sí, para mañana, perdón, para mañana. Ah, Profe, pero se entrega hoy, antes de las No, la 12. pueden entregar mañana, porque hay veces que cuando lo configuro, tal vez lo configuro sin darme cuenta que les está poniendo el límite. Lo pueden entregar Claro, mañana porque a mí a una hora. me parece de límite horas, unas horas, hasta hoy a las 12 me parece. Ah, eso lo modifico entonces. Ahora cuando terminemos la clase, hoy Ok. ahora lo pueden entregar. La cuestión que yo el jueves lo pueda ver, no sé si voy a poder ver todos los trabajos, pero tenía ganas de ver si podía hacer alguna devolución el viernes, y si no, bueno, le llegarán las devoluciones el fin de semana, porque también tengo para corregir los parciales. Entonces, y bueno, y otras cosas laborales que tengo que hacer, así que tampoco tanto tiempo tengo, pero voy a intentar verlos para ver si van en esta línea. Claro, y la tercera entrega es el 16, el otro miércoles, que ya esa es la entrega final, ¿no? La entrega final, y después van a tener la posibilidad de exponer. Este, Igual esa entrega final también va a tener algunos lineamientos por si tienen que modificar, que lo pueden hacer para la entrega final, ¿no? Para la exposición final. Con el tema de la exposición, ¿se me escucha bien? Sí.
Nosotros que somos el grupo 1, queríamos saber si se hace por Ya lo- sorteo, nos dicen el mismo día. Ah, porque yo llegué Ya un lo cachito dijimos, tarde. Lili. Que entonces lo sortean y después nos ordenan y ya Claro, nos la avisan. clase que viene vamos a hacer, porque yo le dije que lo organicen ustedes por WhatsApp o por algún medio. Pero me pidieron que lo haga yo, entonces, bueno, vamos a hacer el sorteo en clase para que vean este, para que no tengan inconvenientes entre ustedes. Joya, profe. Bueno, entonces, les decía, ¿no? Tenemos esa problematización, las preguntas problema, que tienen que ir en el orden de preguntarse por el cómo y no por el por qué. Primero porque no tenemos tiempo, porque esas investigaciones son mucho más largas, y es lo que les va a habilitar la posibilidad de encontrar datos y van a poder construirlo de un modo más simple. Entonces, íbamos por estos conceptos, recuerden que el concepto no cierra 100%, son construcciones abstractas que ligadas a otros conceptos le tienen que ir dando forma, y esa forma ya parte desde la pregunta, ¿no? Fíjense que estos conceptos atraviesan toda la investigación. Entonces, estos conceptos que van a ser desarrollados dentro del marco teórico van a estar enlazados con su problemática. Entonces, no es que los contestan, no es que contestan la pregunta en el marco teórico, pero ya cuando eligen los conceptos empiezan a dar forma de acuerdo a la problemática que ustedes están trabajando, por eso se denominan conceptos sensibilizadores. Sensibilizadores porque van tomando forma de acuerdo a las características propias de la problemática de ustedes. Ahora, ¿qué significa la operacionalización? ¿Qué es lo que van a desarrollar los grupos? Es tener un concepto central, ¿no? Y ese concepto va a estar fundamentalmente ligado a una unidad de análisis. ¿Cuáles son las unidades de análisis? Los sujetos, diferentes sujetos, como por ejemplo alumnos, o organizaciones, instituciones, pero también las unidades de análisis pueden ser conceptos abstractos. Nosotros vamos a intentar, de acuerdo a los distintos estudios que ustedes van a hacer, ligarnos con estas unidades de análisis que tienen que ver con sujetos, grupos y organizaciones en lo posible. Bueno, esos conceptos, ¿no? Nosotros los vamos a ir operacionalizando. ¿Qué significa que los vamos a operacionalizar? Que vamos a ir encontrando sus rasgos. Entonces, vamos a hablar, esos conceptos los vamos a ligar a variables. ¿Qué es una variable, por ejemplo? Una variable puede llegar a ser edad, puede llegar a ser género, puede llegar a ser sexo, pero esas son variables que tienen una sola dimensión, que son muy fáciles de medir, ¿no? Vos inclusive para transportarlas después a una matriz de datos, a un Excel o a un programa SPSS de análisis de datos cuantitativos, esa forma de poder llegar a recolectar los datos es muy simple. Tiene, bueno, edad, y la edad es inmediato, ¿no? Pero nosotros tenemos otras variables que son multidimensionales, como toma espacio, por ejemplo, dentro de el texto que explica. Por ejemplo, clase social. Entonces, clase social, de acuerdo a Weber, va a tener una dimensión que tiene que ver con el poder, otra con el prestigio y otra con una dimensión económica. Entonces, vemos cómo pasamos esa operacionalización, ¿no? Que está ligada a esta variable que es multidimensional, ya esa variable la dividimos en tres y le tenemos que ir dando un rumbo hacia lo empírico, ¿no? Entonces, esas dimensiones van a estar divididas en categorías y esas categorías en indicadores. Entonces, ¿esto qué significa? Que vamos a hacer todo este recorrido hacia la búsqueda de lo empírico. Lo que nosotros vamos a ver hoy es con los diferentes grupos que hay variables que son nominales, ordinales, de intervalos y demás. A mí me encantaría, esto es fundamental dentro de la investigación. Lamentablemente
no tenemos tiempo, esta materia es cuatrimestral, la tarea de la investigación es enorme y hay mucho por saber. Entonces, vamos a tratar de recortarlo lo máximo posible para que ustedes puedan operacionalizar de acuerdo a sus trabajos y con algunos datos, ¿no?, de la metodología que nosotros venimos aplicando. Pero este concepto de conceptualización ligado a la operacionalización es central y me encantaría que los grupos lo puedan hacer. Bueno, otra cosa, me preguntaron si les podía dar un ejemplo con respecto a un trabajo de investigación. Subí hace un rato un TIF de alumnos del año pasado como ejemplo. Igualmente tiene algunas cosas, pero lo interesante es que ustedes puedan ver cómo van configurando la problemática, el marco teórico y demás. Lo que les pido es que no, este es un trabajo un poco más extenso, inclusive tiene algunas cuestiones que no cumplieron con las normas ZAPA, que son fundamentales. Si uno manda una, digamos, para que te publiquen, ¿no? Y no tiene la formalidad que te piden, te lo rechazan el trabajo. Así que es fundamental. Pero yo lo que quiero que vean el enlace que ellos hicieron en el trabajo, que es un trabajo que está en el sentido muy bien hecho. Bueno, no hablo más, vamos a los grupos. Esperen un cachito de saco al gato, que me está tratando de entrar por la ventana, mientras les dejo para que puedan compartir el grupo 6. Profe, Sí, estoy sin mucho. O sea, tengo la cámara prendida ahora, pero como que no se ve, así que la voy a apagar, profe. bueno. Esperen un segundito que anoto. Profe, ¿se escucha? Bien, tenemos un compañero que acá está, que es Ramiro, que realmente nunca expuso, siempre tenía un problema y ahora tampoco contesta los mensajes. Y siempre terminamos dando su filmina y nos enteramos 10 menos 10, que no va a dar. Y bueno, entonces, ustedes saben si rindió el parcial y, a ver. Sí, estuvo rindiendo y a veces contesta en el grupo, pero siempre que tenemos que exponer le pasa algo y nunca puede. Esperen un segundito. Sí, el parcial lo tiene aprobado, pero bueno, si no está en estas instancias de que tiene que exponer y más si no hace el trabajo. O sea, ustedes en esta instancia de la primera entrega trabajó, hizo algo. Y más o menos. Bueno, entonces, si no trabaja para esta segunda entrega, que es mañana,
y ya directamente no va a poder aprobar esta segunda instancia, así que... Ok, y después, no, pero esto es normal. Pedro Colter tuvo problemas personales y no va a poder estar hoy. Pero él sí estuvo el resto de las exposiciones. Que no sea que uno le cae más simpático que el otro y a uno lo zafen y al otro... No, en serio, en serio. Y hubo una compañera que dejó la materia, ¿no, Liz? Ah, ¿quién es? Sí, pero acá no está, porque como dejó la materia, ya la sacamos. Maribel, y no me acuerdo Sí, el apellido. sí. Sí, Medina. Bueno. Bueno, a nosotros nos tocó dar el capítulo 3 Claro, de discúlpame, Liz, para la próxima, como ya venimos repitiendo los textos de Facio, no es necesario buscar la bibliografía, la Bueno, biografía. entonces, de última las paso. Dale, sí. Bien, acá está la de Hernán y la de Pascual. Hola, profe. Hola, Yamila. Sí, yo voy a dar la formulación de los objetivos. Sí. En cuanto a su alcance, es con nuestro trabajo de investigación. Surgen de... Se corta, Yamila. ¿Cómo? Se corta todo cuando hablas. Ay, no me digas. Yo tengo señal, bueno. no sé. Tengo... Claro. Ahí en este momento se escucha. ¿Mal? Claro, por momentos se escucha y después se entrecorta, digamos. Bueno, pero dale que te entendemos. Estaba que el objeto de estudiar y con el marco teórico. Y también tenemos que, según el planteo, también se forman los objetivos. Por ejemplo, si tenemos un planteo del problema que es descriptivo, los objetivos apuntan a conocer sus componentes. Y si el planteo del problema es predictivo, el objetivo será el de explicar o formular causas. Y además estos se van modificando conforme se avanza con el planteamiento del problema. Además, otras características infinitivo. Preguntas previas o se responden con nuestra investigación, lo que vamos haciendo. Por otra parte, tenemos como los objetivos se clasifican según su amplitud. Tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Los generales precisan los alcances del estudio y establecen los resultados a largo plazo. En cuanto a los específicos, indican el objetivo resultado esperable en el plano previsto para el desarrollo del plan de investigación. Bueno, a ver, fíjense que esto es fundamental dentro del trabajo de ustedes, ¿no? Esta formulación de los objetivos, que justamente es la interrelación entre el planteo del problema, que fíjense, está esta diferenciación entre lo descriptivo, explicativo y demás, que es esta ruptura entre el cómo y el por qué. Entonces, nosotros vamos a trabajar en términos de hacernos preguntas que tengan que ver con el cómo, que busque
las características del suceso que vamos a estudiar. Entonces, estos objetivos, como bien dice acá la diapo, se corresponden con las preguntas de investigación, se van a ir modificando y es fundamental que sean establecidas con el verbo en infinitivo, ¿no? Los que terminan en ar, en er y en ir. Las preguntas problematizantes, y acá está esto que preguntaban hoy con respecto al marco teórico, ya acá empezamos a enlazar esas preguntas porque tienen determinada forma de estar construidas con un lenguaje académico que nos van a guiar y van a estar en relación con el marco teórico, ¿no? Y luego tenemos estos objetivos generales y específicos. Yo les señalé en los trabajos que además del objetivo general, que generalmente es 1, el objetivo general pueden ser 2, ustedes manéjense con 1, luego puedan desprender los objetivos específicos. Fíjense de qué modo lo pueden hacer en relación a la instancia de trabajo que tiene cada uno de ustedes. Pero fundamentalmente entonces vemos cómo el problema, ¿no?, el objetivo general con sus objetivos específicos y el marco teórico tienen esta relación de estar hablando el mismo lenguaje. No pueden estar disociados. O sea, yo no puedo hacer una pregunta, un objetivo que no esté enlazado a esa pregunta y el marco teórico después así venido de la nada, ¿no? Todo tiene que tener enlace. Enlace narrativo también, ¿no? No solamente enlace conceptual, sino enlace narrativo. ¿Qué significa? Que estas cosas no están, nosotros se los pedimos bien puntuales, ¿no? Pero bueno, traten de establecer como ese pequeño nexo, como las respuestas de los exámenes. Cuando nosotros les preguntamos por los autores, es interesante que puedan, que no los pongan Marx, Durkheim, Weber, sino establecer un enlace, porque si no parece copia de un resumen de estudio, que me imagino que no pasó en ninguna circunstancia, ¿no? Pero bueno, sí. Profe, ¿se me escucha? Sí. Genial. Bueno. La relación entre los objetivos y el tipo de investigación más adecuada para responder a los objetivos planteados al formular un problema de investigación. Si el planteamiento del problema es de tipo descriptivo, el objetivo será describir cuáles son sus componentes, sus principales manifestaciones, sus diferentes aspectos, etc. Si el planteamiento del problema es de tipo explicativo o predictivo, se buscan causas que originan un problema, por qué surge tal fenómeno, en qué condiciones, etc. Las investigaciones se pueden clasificar en 4 tipos de estudios: los exploratorios, los descriptivos, las correlaciones y los explicativos. Bien, y acá describimos los tipos de estudio. Primero están los estudios explorativos, que se realizan cuando se conoce muy poco sobre el fenómeno que nos interesa estudiar, del que se va a desarrollar la investigación. Sirven para identificar los conceptos y las variables más relevantes de y representan el inicio de un trabajo de investigación. Después están los estudios descriptivos, como vos dijiste, profe, responden a ciertas preguntas, cómo es este fenómeno, cómo se manifiesta, qué características tiene, dónde se manifiesta. En fin, su objetivo principal es describir situaciones y los fenómenos de la investigación. A su vez, miden las variables en forma independiente, así como las variables principales y las secundarias. Después están los estudios correlacionales, que establecen una existencia que establecen la existencia entre las relaciones entre las variables, miden el grado de relación entre dichas variables y explican y comprueban las relaciones entre diferentes aspectos de un hecho social. Y por último están los estudios explicativos, que tienen el mismo objetivo que los estudios correlacionales, que es establecer la existencia de relaciones entre las variables, explican
por qué y en qué condiciones ocurre ese fenómeno, es decir, una investigación mucho más profunda, y miden el grado de relación entre las variables. Muy bien. Bueno, fíjense, a ver, déjalo acá un segundito. Para todos, esto es dato, lo vuelvo a decir, por favor, fíjense cómo se preguntan los estudios descriptivos, ¿no? Que tiene que ver con cómo es este fenómeno, cómo se manifiesta, qué características tiene, dónde se manifiesta, cómo son sus efectos, cuáles son sus manifestaciones ligadas a determinadas dimensiones. De este modo se pregunta. ¿Están ahí? Digo para después no encontrarme por qué tal cosa. Sí, sí. Sí. Bien. Otro tipo de estudio son los longitudinales. Estos se ajustan a un tiempo determinado que puede haber sido predeterminado anteriormente. Se utilizan para estudiar variables y sus relaciones dentro de ese tiempo. En cada etapa de este tiempo las hipótesis van cambiando, por lo tanto, también las variables a revelar. Sus inconvenientes son que por el largo tiempo que tiene el estudio es más caro económicamente, los sujetos pueden desaparecer y es más difícil la organización. Un ejemplo de este estudio sería, que menciona el texto, sería analizar un grupo de ejecutivos cómo reaccionan ante un cambio en la estructura de la administración de la empresa en la que trabajan. En este caso, se analiza una muestra de los mismos individuos en cada etapa del cambio. También se podría analizar una muestra de distintos individuos en cada etapa, pero equivalente. Por otro lado, tenemos el estudio transversal que utiliza los datos de un momento específico. Es una fotografía de una población específica en un momento determinado. Sus ventajas son que es más económico, porque es un solo momento, que se pueden utilizar más sujetos y que los resultados son instantáneos. Y las desventajas son justamente que no analiza un periodo, los comportamientos en un periodo de tiempo extenso. Bueno, el texto no mencionaba un ejemplo, pero yo busqué y encontré que podría ser que los médicos realizan un estudio para ver qué parte de una población es más susceptible a tener cáncer, y por ejemplo, si sale que son los hombres mayores a 50, se podría realizar después un estudio longitudinal para ver por qué son estos los que son más susceptibles a tener cáncer. ¿Y la otra filmina? Muy bien, Fiore. Los ejemplos siempre traen, ¿no? Y ayudan a comprender. Así que. Sí. Bueno, y después, acompañado de todos los puntos que mencionaron mis compañeros y estos últimos estudios, va el diseño de investigación. El diseño de investigación es un plan que ponemos en marcha para responder las preguntas de nuestra investigación en base a ciertas actividades que confluirán en las respuestas de estas preguntas. Hay distintos tipos de diseño de investigación y uno de ellos es el diseño experimental. En él se manipula y se controlan las condiciones de ciertos efectos para encontrar si hay relaciones de causa-efecto, de ciertos fenómenos para encontrar si hay relaciones de causa-efecto. Bueno, y experimental, dentro del diseño experimental hablamos de experimento que consiste en manipular una variable a la que llamamos independiente para ver cómo reacciona la variable a la que llamamos dependiente. Es una comparación de por lo menos dos grupos que primero se igualan todas sus características y después se introduce la variable independiente en el grupo al que llamamos experimental, uno de los grupos que llamamos experimental, y no en el otro que lo llamamos de control, grupo de control. Bueno, y para igualar los grupos se utilizan dos métodos. Uno es el de asignación al azar,
en el que se obtienen ambos grupos a partir de un universo al azar, o sea, de forma al azar, en el que todas sus características son iguales. Y el otro método es de emparejamiento, en el que el universo se divide en subgrupos y luego en grupos más pequeños, para asegurarse de que en cada grupo los miembros tengan un gemelo en el otro, o sea, cada miembro de un grupo tenga un gemelo en el otro. Y sigue mi compañero. Muy bien. Bueno, y yo voy a hablar de los diseños no experimentales. Los diseños no experimentales son aquellos que no incorporan los elementos de control disponibles en los diseños anteriores. Las variables no se controlan ni manipulan, no se utiliza un grupo de control, los sujetos no se asignan aleatoriamente y no se pretende medir la relación causa-efecto entre una variable independiente y una dependiente. Algunas de sus características son que pretenden descubrir relaciones entre los componentes de un hecho, ofrecen información sobre cómo se manifiestan y qué características tienen los procesos que desembocan en un fenómeno determinado, permiten comprender las complejas interacciones que se producen entre los grupos humanos, dejan un gran margen para la interpretación y sus resultados no son generalizables, pero resultan de gran utilidad para la toma de decisiones. Dentro de estos diseños no experimentales están los estudios interpretativos, que ponen el foco en la comprensión de los procesos. En estos estudios, los instrumentos de recolección de recolección de información son más flexibles y menos estructurados. Buscan relaciones entre conceptos y no entre variables. Y ejemplos de estos estudios interpretativos pueden ser los estudios de casos, los estudios etnográficos o la investigación-acción. El estudio de casos es un tipo de investigación que implica el estudio en profundidad de las características de un fenómeno para facilitar su comprensión. Se basa en una indagación detallada, sistemática y en profundidad del caso que se necesita investigar. Sus objetivos son registrar los hechos, cómo suceden, describir situaciones y brindar conocimiento sobre el fenómeno estudiado. Un caso puede ser una persona, una situación particular, una comunidad o una organización, ya sea total o algunas partes, pero debe poseer una identidad propia. Y algunas características de los estudios de casos son que su carácter particularista, en tanto se centra en una situación o un fenómeno concreto, su carácter descriptivo, ya que culmina con una descripción muy detallada del objeto de estudio, su carácter heurístico, en tanto se pretende descubrir nuevas relaciones, variables y conceptos, entre variables y conceptos, y su carácter inductivo, ya que los conceptos, hipótesis y generalizaciones surgen a partir de los datos. Algunas de las cosas que se deben tener en cuenta para la elección de los estudios de casos pueden ser que el caso tiene que ser significativo o debe tener algún interés para la comunidad o la sociedad, que no debe restringirse a ciertas áreas o lugares, y se considera que el caso puede concluirse cuando puede responder de manera satisfactoria al planteamiento del problema. Ahí tiene que estar contextualizado también. Bien, bueno, el estudio de caso es un estudio que se utiliza mucho dentro de las ciencias sociales y fundamentalmente en este momento, por ejemplo, se está utilizando dentro del área de la educación, tanto de nivel primario como de nivel secundario. ¿Y qué es lo que se hace particularmente, ¿no? Por ejemplo, la problemática tiene que ver con cómo se lleva adelante la continuidad pedagógica en un contexto de vulnerabilidad, ¿no? Social, que se entiende, entonces hay que definir qué se entiende por vulnerabilidad social y buscar las escuelas que vendrían a ser esos casos que van a ser representativos de esta problemática que nosotros estamos buscando. Entonces, por ejemplo, se buscan 2 escuelas secundarias del conurbano bonaerense y 2 primarias, y así se estudia. No porque esas escuelas nos vayan a decir cuestiones tan específicas de ellas, sino porque se pueden generalizar a otros casos semejantes también, ¿no?
Y los estudios, cuando uno utiliza una enorme cantidad de casos, son estudios muy costosos. Entonces, muchas veces, elegir casos que son representativos ayudan a hacer un trabajo que implique conclusiones más inmediatas y que sea además un estudio básicamente más económico y rápido, ¿no? Sí. Y voy a leer esta filmina que era del compañero que no puede estar, sobre los estudios etnográficos. Los estudios etnográficos pretenden investigar el modo de vista de un grupo social determinado. Su objetivo consiste en describir en forma analítica la cultura, los estilos de vida y la estructura social de un grupo particular. Según Atkinson y Hammersley, se caracterizan por el énfasis que se pone más en explorar un determinado fenómeno social que en comprobar una hipótesis previa, no es codificada previamente. La investigación se centra en un número limitado de casos y en el análisis de los datos que prevalece la interpretación y descripción verbal de las acciones humanas investigadas más que el análisis estadístico. Bien, bueno, muy bien, Wendy. Les quiero decir una cosa que inclusive también salió mucho en los parciales y en los recuperatorios. Estos estudios etnográficos que en un momento surgieron ligados a la antropología, porque la antropología estudiaba culturas muy diversas, muy distintas a la del sujeto, digamos, investigador. No es lo mismo en estos momentos que la sociología utilice el estudio etnográfico para estudios culturales dentro de culturas semejantes a las nuestras, ¿no? Pero fundamentalmente hay, creo que, una equivocación que está ligada al texto, que el texto de Lair, que hablaba de juzgar, castigar, y en realidad la intención es de comprender el fenómeno social. Y entonces en algunos exámenes aparecía como que esa intencionalidad por parte del sociólogo de rechazar esa cultura. No, esas cuestiones no suceden dentro de las ciencias. ¿Se imaginan que tanto un investigador como una investigadora que va a explorar una cultura diferente o una cultura semejante a la suya no va justamente con valoraciones subjetivas, ¿no? Sino que hay todo un modo de llevar un estudio etnográfico adelante que tiene que ver con recabar información lo más precisa posible sin poner la cuestión subjetiva de valoración de determinadas cuestiones por delante. Así que eso es lo que justamente no sucede, y Lair, cuando fundamentalmente lo explica, lo dice como una gran falencia. Eso no está dentro de la posibilidad del estudio etnográfico como algo válido, ¿no? Bueno, muy bien. Esto de la investigación-acción. Le tocaba a Joaquín, pero hoy andaba con mal internet, así que no sé si sigue ahí, porque recién dio hoy. Bueno, lo doy yo, no hay problema. Bueno, la investigación-acción se separa en tres. Está la investigación participante, que es una forma particular de conseguir la propuesta de investigación que da preferencia a la relación práctica con la realidad social y busca un camino hacia un descubrimiento y manipulación. Después está la investigación-acción, que ayuda a resolver problemas específicos en un contexto dado a través de una investigación democrática. Y por último, el otro tipo de investigación es la investigación congenerativa, que es una propuesta para la transformación para la transformación organizacional. Está bien, bueno, esto de la... ¿Se me escucha? Ahí está. Sí, se escucha cortado, pero te escuchamos, Joaquín. No, ahí no sé qué pasó.
Bueno, Profe, sí, ahí está. Tengo problemas con el Wi-Fi, que se me desconecta. sí. Bueno, ya dieron. No. Agrega, tranquilo. Bueno, no prendo la cámara por las dudas, pues ya veo que se me desconecta de vuelta. Sí, Como características de esta investigación, podemos decir que es un proceso colectivo que gira en torno a una problemática existente. La población participa de la toma de decisiones en todo el proceso investigativo y posee control sobre esta y utiliza herramientas cualitativas. está bien. Bueno, a ver, un ejemplo, no sé si se corta, Joaquín. Un ejemplo de investigación, acción, tiene que ver por ejemplo, una investigación en una escuela, donde los datos tanto de docentes como de alumnos suman a la investigación, que puede llegar a estar ligada a una evaluación, y donde no solamente incide lo que hace el investigador, sino los distintos actores con su participación y con lo que pueden brindar dentro de la investigación para que eso cambie, ¿no? Por eso acción, porque hay una reflexión y una transformación dentro de la dinámica del campo que se estudia. Igualmente, ¿qué sucede? Fíjense, en investigación hay una gran clasificación de cuestiones, ¿no? Yo los guío por el lado del trabajo de investigación final. Lo demás es sumamente interesante, estaría bueno de poderlo aplicar, de poder hacer y tomar para que ustedes puedan hacer metodológicamente la construcción de sus herramientas y demás, pero no llegamos. Entonces, lo estudian como para saberlo, porque va a ser pregunta de test de lectura, pero esta parte ya no es parte de este trabajo que estamos elaborando, ¿no? Yo les señalo cuáles son las partes que deben asimilar para la construcción del trabajo final y lo que es conocimiento para ustedes y, bueno, para realizar evaluativamente. Bueno, vamos entonces con el grupo 7. Sí, profe. Mm. Bueno, entonces, Ay, qué cansado.
¿Se ve, profe? Ahí sí. Florencia Isorelli. ¿Está? Sí, soy yo. Juan Gabriel Ferreira. Sí, profe, acá estoy. Rocío Escamochero. Acá, profe. Te dicen Belén, ¿no? Estás ahí con Sí, Belén. sí, sí. Emilia Gallego. Acá, yo. Dana Sorokovsky. Sí, acá, profe. María Celina Tomasi. Acá, profe. Y Juan Agustín García. Sí, sí, acá estoy. Bueno, primero, ya que los tengo a todos acá y los puedo ver, ¿cómo andan con el trabajo? Bien, ya más o menos ya la tenemos para entregar. Tenemos que hacer unas correcciones hoy, pero, o sea, como para pulirlo bien, pero ya está. O sea, ya tenemos gran parte. Casi todo hecho. ¿Cómo se fueron organizando? ¿Quién tomó la posta, digamos? ¿Hay alguien que tomó la posta como para ir leyendo? Para que vean que tenga toda una relación, porque si se van a dividir en partes, recuerden que eso después tiene que tener como un enlace, ¿no? No, pero igual. Sí, ayer estuvimos en Zoom todos y empezamos a hacer eso, empezamos a mirar y rellenar todo. Perfecto. Por eso, fíjense que siempre al dividirse las partes o las tareas o las búsquedas, que después tenga toda una correlación lógica, inclusive en lo narrativo, en la persona que van a escribir, en la Claro. forma verbal, todo eso. Fíjense ya para todos, ¿no? De entregar con la carátula correspondiente, de cada vez tome más forma como trabajo final, que deje de ser parte de ejercicios, sino que ya tome esa forma con las normas APA y demás. Lo que buscamos nosotros, tratamos de basarnos siempre en las mismas fuentes, las mismas páginas, para tener todos más o menos la misma idea de lo que estamos dando. Claro. Perfecto. Fíjense que las páginas sean páginas oficiales, que tengan datos, ¿no? Que sean fáciles de validar y demás. Todo eso tiene que estar citado. Sí. Bárbaro. Bueno, Adriana Facio ya la conocemos, pasémosla. Sí. Porque... ¿Arranco, profe? Sí. Profe, Bueno. lo único, ¿puedo apagar la cámara? Porque desde hoy estoy escuchando muy entrecortado. Bueno. No sé si es internet o no, no sé. Según Dange, no sé cómo se dice Dange o Danji, al finalizar la recopilación de información nos podemos encontrar con que existe una teoría desarrollada que se relaciona con el problema de investigación que nos interesa, y para eso hay que desarrollar una explicación de esa teoría. Pero hay que hacer hincapié en aquellos aspectos que no se pudieron explicar, o en los nuevos interrogantes que surgen a partir de esta teoría ya desarrollada. También pueden existir varias teorías que se relacionan con el tema abordado, y en este caso se puede elegir una sola que se relacione obviamente con el tema abordado, o se pueden elegir partes de varias teorías. También nos podemos encontrar con la existencia de varias generalizaciones empíricas o partes de teoría que se relacionan con el problema de investigación planteado,
Y acá lo que nos conviene hacer es construir una perspectiva teórica a partir de las conclusiones que se dieron de estudios anteriores. Y por último, nos podemos encontrar con la existencia de algunas ideas relacionadas con el problema abordado. Para eso hay que buscar antecedentes de estudios anteriores, incluso si son de otras disciplinas o de otras materias que no tengan que ver sobre el tema, que tengan que ver con el tema, pero no la misma disciplina. Bueno, después la teoría tiene dos funciones. Por un lado, explicar generalizaciones empíricas que ya se conocen, y por otro lado, predecir sucesos empíricos que aún son desconocidos. Según Saitu, Bonolio y Dali Elbert, la teoría general está constituida por un conjunto de proposiciones interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos. Esta teoría implica una visión de la sociedad, del lugar que ocupan las personas en ella y las características que asumen las relaciones entre el todo y las partes. Y esta teoría influye acerca de lo que puede o no ser investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos responderlas. Por otro lado, en un menor nivel, tenemos la teoría sustantiva, que a partir de ella se definen los objetivos específicos de una investigación y se tomarán otras decisiones relevantes acerca de otras etapas del diseño. El valor que tiene una teoría es facilitar al investigador los términos que proporcionan una aproximación general del fenómeno que se estudia y que le permitan mirar el tema investigado a través de un conjunto determinado de variables. Y por último, una buena teoría permite utilizar los hallazgos referentes a determinados fenómenos para esclarecer otros. Muy bien, por eso la importancia de la teoría para sacarlo de ese lugar de abstracción extrema es un concepto, o sea, es digamos, un lenguaje posibilitador, ¿no? Que va a implicar lo que se pregunta dentro de un área de estudio. Entonces vamos a ir de eso paradigmático, que es muy amplio, a una teoría general que implica una visión acerca de la sociedad y de otras situaciones que influyen en ella, y la teoría sustantiva, que es la que nos va a vincular a los conceptos sensibilizadores y nos va a dar la oportunidad de llegar a lo empírico, ¿no? Cómo se produce esa cuestión jerárquica. Pero bueno, la teoría es el lenguaje, serían los lentes a partir de los cuales vamos a mirar estos datos que en su caso van a encontrar y que en una investigación se construyen. Bien. Está muteada, Flor. Perdón. Decía que voy a agregar algo a lo que dijo mi compañera sobre las teorías, que es la diferencia con los modelos, porque como dijo ella, que las teorías se basan en explicar la realidad y constituyen unas relaciones entre términos descriptivos, y los modelos, por su parte, no es así, sino que son un conjunto de relaciones basadas en términos más lógicos, además de que es útil para representar los fenómenos e ideas complejas y así facilitar mucho más su comprensión. Y la relación que existe entre estas es que muchas veces se ve a los modelos como una forma de inspirar a nuevas teorías, porque se van creando, a partir de estos modelos se van creando nuevas hipótesis, esto cuando los modelos van pasando de campo a campo. Además, los modelos lo que trata de hacer es
representar en cierto grado una parte de la realidad, y las teorías en cambio no, sino lo que busca es con esos modelos explicar esa realidad. Y van cambiando, al estar las teorías todo el tiempo tan en cercanía con la realidad, como que van cambiando porque van evolucionando, porque van surgiendo nuevas hipótesis. Y por otro lado están los conceptos que se tratan de construcciones lógicas. Es una abstracción realizada a partir de aspectos de la realidad y representa solo ciertos aspectos de esta misma realidad. Esto quiere decir que existen muchísimos elementos que son agrupados por varios componentes en común, y según el contexto en el que se esté utilizando es que se le da esa significación, qué componentes quedan dentro de lo que estamos queriendo expresar o comunicar y cuáles quedan fuera. Bueno, en el texto de Facios nombraba un ejemplo que hablaban como del acoso moral en distintas partes del mundo, como que siempre en todos lados va a haber distintas formas de expresar un mismo concepto, una misma idea. En este caso, el concepto es el acoso moral, y según en qué parte del mundo se esté usando son diferentes palabras y diferentes formas de acoso, pero todas terminan representando lo mismo. Todo eso se trata de la definición conceptual, lo que nos lleva al marco teórico, porque la definición conceptual es una función que se tiene que implementar en el marco conceptual. Por eso mismo, cuando hacemos alusión a algún concepto dentro de nuestra investigación, tenemos que definir o aludir a los autores que estamos haciendo referencia. Claro, además, ese concepto en realidad tiene que tener una referencia contextual. Por ejemplo, ese concepto que vos decís de moving, que sería como el bullying en el trabajo, bueno, sí. Ese concepto que yo lo tomo como referencia y es muy abstracto, lo voy a aplicar a determinado contexto con determinados sujetos y va a tomar características particulares, ¿no? Bueno, en determinados lugares ese moving se produce con determinadas características, en otros con otras, pero ese concepto se sigue conservando a pesar de la diferencia. Eso es lo que pasa con estos conceptos que se refieren a teorías, que son abarcativos, pero, bueno, presentan diferencias de acuerdo a dónde se los investigue, los sujetos, los tiempos y demás. Claro, bueno, ahí en esas mismas palabras que iban nombrando, ahora no me las acuerdo, según el contexto en el que estaban, era acoso laboral, acoso en el colegio, entre los chicos, siempre diferentes, pero representaban siempre lo mismo. Exactamente. Bueno, y eso también se puede hacer con el concepto de exclusión, ¿no? Sí. Con todas las cuestiones que dice Castel con respecto a ese concepto, pero en definitiva, ¿qué es lo que está implicando? ¿Qué es lo que quiere decir con ese concepto? Él lo va a emplear justamente en las sociedades actuales más a la referencia de carencias de determinados derechos, ¿no? Y a determinados grupos sociales específicos, a pesar de que después esa cuestión de desigualdad o de desaveniencia puede encontrarse en otros grupos humanos también, ¿no? Con otras problemáticas. Tal cual. Ahí termina el miedo. Como por ejemplo, el concepto, ahora hay muchas investigaciones ligadas a cuestiones de género y al ideal de mujer, que una mujer que, por ejemplo, tiene una idea, digamos, fuerte y no permite determinadas cuestiones, en el sentido común se lo ve como una mala mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese ideal de ser mujer, supuestamente se espera que la mujer esté continuamente buscando una situación de estar gustando al otro, dentro de diferentes dimensiones. Fíjense como en determinadas lugares laborales, como ciertas periodistas que tienen una actitud como de sensualidad
frente al entrevistado, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía, bueno, determinados lugares de la mujer se están construyendo y tiene que ver con esta ruptura de la sensualidad continua o de la búsqueda de aceptación del otro en cuanto a la imagen, en cuanto a la forma de hablar, muchas veces ligado a lo que implica la sensualidad. Entonces son lugares que se están construyendo y que inclusive cuesta hablarlos, pero es como que romper con esa idea de que la mujer siempre tiene que estar en todo lo que hace buscando la aceptación del otro en cuanto a la aceptación de gustarle, ¿no? Bueno, es importante ver todo lo que está construyendo el feminismo en este momento, que no significa, el feminismo está ligado al humanismo y no significa estar en contra del género masculino, que se entienda, ¿no? Sino situaciones de igualdad entre los géneros. No implica que el género femenino se ponga por encima del género masculino. Hay mujeres que dicen, no, yo no soy feminista, ¿no? Es imposible no querer una sociedad donde estemos en iguales condiciones. Eso es Tal lo cual. que implica. Bueno, ahí también está el tema de conceptos, porque para algunas mujeres es diferente el término feminismo, y cada una como que tiene, y también depende de la cultura, ¿no? El lugar en donde se esté, el concepto que se tiene, la idea que se tiene sobre el feminismo. Sin embargo, yo creo que en el fondo la mayoría de las mujeres busca eso y quiere eso. Y supuestamente sí, lo que pasa es que lamentablemente el concepto muchas veces no es claro y se Claro. malentiende, pero de lo que se trata es de eso justamente, ¿no? De la igualdad a nivel laboral, la igualdad de derechos. Sí. ¿Escucha, profe? Sí. Voy a hablar de los problemas que enfrentamos en el proceso de conceptualización. Existen dificultades para su comprensión, por ejemplo, barreras idiomáticas que hacen un concepto intraducible, conceptos científicos que tienen otro significado en otros marcos de referencia, ejemplo, concepto de burocracia. Un mismo término puede referirse a conceptos distintos, ejemplo, función en matemáticas y administración de personal. Diferentes términos pueden referirse a un mismo fenómeno, poder manipulación. El significado de los conceptos puede modificarse a través de los tiempos. Por ejemplo, estrategias de motivación. Los conceptos nos permiten agrupar la realidad según características afines. A diferencia de los conceptos, las variables son conceptos que asumen diferentes valores y permiten clasificar a los casos de la unidad de análisis de acuerdo con las diversas posiciones que puede asumir dentro de una variable considerada. Las unidades de análisis pueden ser unidades de la realidad independientes, tienen identidad propia, como los individuos, grupos sociales, instituciones, organizaciones y objetivos culturales hechos por el hombre. Por ejemplo, podemos hablar de los profesionales encargados del planeamiento estratégico de una empresa informática, y en este caso las unidades de análisis son individuos. Si por el contrario queremos comparar los equipos de control de calidad de diferentes empresas de la industria alimenticia, las unidades de análisis son estos grupos. En un estudio sobre las pymes dedicadas a la producción de vestimenta, las unidades de análisis son las pequeñas empresas. Unidades de la realidad que no tienen identidad propia. Entre ellas encontramos acontecimientos, un proceso, una relación, una forma de cambio, etc. Por ejemplo, podemos predicar sobre procesos tales como los de comunicación entre el personal de una organización o del sistema, como el sistema de control de la industria alimenticia, etc. Lo que diferencia el concepto de una variable es que esta última, como su nombre indica, puede variar y esta variación puede medirse. Estos valores se expresan en categorías. Se consideran unidades de análisis cuando se aprecia algo de estas realidades y se transforma en variables cuando actúan como categorías de realidades más amplias que lo engloban. Por ejemplo, las grandes empresas pueden ser
nuestras unidades de análisis, pero si la tomamos como variable a tamaño, las grandes empresas son una categoría de una variable. Claro, eso también el texto lo hace en referencia a los países, ¿no? Cuando un país puede ser una variable o cuando el país puede ser una unidad de análisis. Acá hay cuestiones centrales que nos tenemos que detener, ¿no? Justamente hay un cuadrito en la página 68 que va a hablar del concepto y de la variable, y ahí está muy claro. Por ejemplo, un concepto puede ser burocracia. Ahora, ¿cómo lo mido? Porque la variable es eso, ¿no? Justamente queremos medirlo, darle un valor a ese concepto para operacionalizarlo y llevarlo a lo empírico. Entonces, si el concepto es burocracia, dice una de las variables puede ser el grado de burocratización. Entonces, para hablar de burocracia, tengo que traer un concepto sensibilizador de alguna teoría en especial. El grado de burocratización también va a estar ligado a ese marco teórico, ¿no? Pero bueno, ya acá tenemos un concepto y una variable. El concepto poder con el tipo de poder, ¿no? Entonces ahí empiezo a categorizar. Eso vendría a ser una variable. La capacitación, ¿cómo le agrego la variable? La forma de medirlo de acuerdo a los niveles. Eso vendría a ser cómo se comienza a operacionalizar. Va a ir a esa unidad de análisis que nosotros vamos a tomar, buscar ese concepto sensibilizador que vaya con la problemática nuestra y empezar a descomponerlo, a desagregarlo para llevarlo a lo empírico. Sí, continúa y vamos haciendo algunas pausas. Bueno, ahora me toca a mí. Acá vamos a hablar de la operacional de las variables, que en toda investigación es necesario definir las variables de análisis, las variables y los conceptos. La definición de las unidades del análisis se debe de forma tal en que se puedan identificar en la realidad. En cuanto a la definición de las variables, se pueden contemplar todos los rasgos o aspectos que presentan las unidades de análisis que permiten ubicar los distintos casos dentro de una categoría. Bueno, yo voy a hablar sobre la clasificación de las variables. Y en primer lugar quiero decir que es importante porque sirve para trabajar mejor con los datos y demás, y se puede clasificar según distintos criterios. ¿Se me escucha? Sí, Agustín. Listo. Bueno, la podemos clasificar según su naturaleza, donde distinguimos variables cualitativas de cuantitativas. Cuando decimos cualitativas, significa que los elementos de variación son atributos de carácter no numérico, como puede ser, no sé, el sexo, la nacionalidad de una persona. Y cuando hablamos de cuantitativas, los elementos de variación tienen carácter numérico, como podría ser el ingreso o la edad de alguien. También lo podemos clasificar según la amplitud de las unidades de observación, y podemos distinguir individuales y colectivas. Individuales se refieren a características de la unidad de análisis cuando estas son individuos, y colectivas cuando hablamos de colectivos, como por ejemplo una ciudad, un grupo, una sociedad y demás. Lo podemos clasificar según también los niveles de medición, donde distinguimos nominales, ordinales y de intervalos. Los nominales implican la ausencia o presencia de alguna característica, los ordinales requieren un cierto ordenamiento entre las distintas categorías, y de intervalos, además del orden entre las categorías, podemos establecer la distancia entre un valor y otro. Otro criterio es según su posición en la relación que une las variables entre sí, y distinguimos dependientes, independientes e intervinientes. Las dependientes son las variables a explicar, independientes son las variables explicativas que influyen sobre las variables dependientes, y las intervinientes son las que permiten identificar la relación entre ambas, entre la dependiente y la independiente. Y por último, el último criterio es según el nivel de abstracción, donde distinguimos generales, que significa que las variables no pueden ser medidas empíricamente de forma directa, intermedias, donde expresan aspectos parciales de las variaciones generales y por lo tanto más cercanas a la realidad,
e indicadores que directamente son observables y medibles. Bueno, en cuanto a la matriz de datos... discúlpame. Sí. ¿Ustedes vieron en alguna materia las variables según los niveles de medición? ¿Tienen ideas del nivel nominal, ordinal, de intervalos? Ahora me acuerdo y yo no me acuerdo, pero por ahí... Perdón, específicamente eso no, pero no recuerdo ahora en qué materia, pero sí, lo habíamos visto. Claro, yo lo vi. Bueno, en administración puede ser... ¿Cómo? ¿En administración puede ser algo similar o no? Sí, y en macro me parece, en macroeconomía, pero más referido a lo económico. Sí, todo el tema. Claro, porque los niveles de medición van más allá digamos, del área de la ciencia. Tiene que ver con cuestiones generales, ¿no? Lo nominal, lo ordinal, lo de intervalos, fundamentalmente lo utilizamos en todas las áreas. Entonces, lo nominal básicamente es lo que puede dividir, o sea, no es quanti, es quali, y lo podemos dividir, por ejemplo, en profesiones, ¿no? O profesionales no profesionales. Es lo que te permite categorizar, incluyendo en diferentes grupos, sin que haya lugares, digamos, ascendentes o descendentes. Entonces, profesionales, no profesionales, o dentro de los profesionales, médicos, abogados, ¿no? ¿Se entiende? Se permite categorizar en grupos. Después, el nivel ordinal, por ejemplo, puede llegar a ser nivel de estudio. Nivel de estudio empezando por inicial, primaria, secundaria, universitario, posgrado, etc. Y después, digamos, de intervalo puede ser salario, ¿no? Entonces, en cada nivel de medición se va agregando una característica, una cualidad más. Y eso es importante que lo tengan en cuenta dentro de toda esta clasificación de las variables, ¿no? Más allá de esto de lo que es una variable dependiente, independiente, interviniente, ¿no? Ya sabemos, la independiente es la que tiene más fuerza, la dependiente es la que va a estar cruzada, y la interviniente es la que atraviesa las tres variables. Bueno, y después el nivel de abstracción y todo eso son cuestiones. Y la gran referencia es lo que es cualitativo, de la diferenciación de lo que es cuantitativo. Pero recuerden que estas diferenciaciones muchas veces no se producen en forma tajante en una investigación, porque en una investigación se puede triangular y utilizar tanto aspectos quali como quanti, ¿no? Que generalmente son las investigaciones que tienen mayor grado de riqueza, si se las utiliza correctamente. Sí. Y bueno, sigo yo un poquito con la matriz de datos y lo que tengo que decir es que es la herramienta fundamental que vamos a utilizar para ubicar y ordenar todas estas variables y todos los datos en un cuadrito que está compuesto por filas y columnas, ¿no? Y ahí en el texto hablaba sobre los elementos de la matriz y los representaba con letras. Por ejemplo, la U representaba la unidad de análisis, la U y un número abajo, cualquiera, es los casos de la unidad de análisis. Después tenemos la B con un número, que significa las variables consideradas en la investigación. Y por último, las categorías de las variables también consideradas en la investigación. Ahí sí se formula el esquema del cuadro, ¿no? De la matriz. Claro. Muy bien, Agustín. Esta matriz de datos es un Excel, básicamente. Entonces, los casos entran por el lado de las filas y las columnas vendrían a ser las variables. ¿Qué es lo que hacemos generalmente para utilizarlo cuando tenemos muchos datos? Generalmente las codificamos, ¿no? Entonces, bueno, podemos utilizar esta matriz de datos para luego pasarlas al SPSS, que es un programa que nos permite realizar diferentes relaciones entre las variables. Pero, bueno, fundamentalmente eso. Fíjense que este capítulo es fundamental. No sé si en esta parte tiene que hablar alguien más. No, queda el próximo capítulo, profe. Claro.
No, lo que les quería dejar claro acá era de cómo se iba construyendo en esta matriz de datos, digamos, y en esta lógica de la elaboración del trabajo final, que tenemos unidad de análisis, variables, dimensiones, depende si esas variables unidimensional o tiene más de una o es multidimensional, los indicadores y todo para llegar a la referencia empírica. Fíjense qué grado de elaboración pueden hacer con respecto a esto, ¿no? Porque es una instancia que lleva cierto grado de dificultad. Pero bueno, fíjense, porque esto es lo que les va a permitir establecer esta correlación entre el problema de investigación, el objetivo, el marco teórico, y poder dinamizarlo y narrarlo de una manera como más integral, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos construir esta etapa. Sí. Bueno, en el capítulo 5 se reflexiona sobre la variedad de unidades de análisis que se pueden indagar y la toma de decisión sobre la posibilidad de censar a todos los casos o solo a un segmento representativo, una muestra. ¿Qué tipo de unidades de análisis es posible estudiar? La variedad de unidades de análisis pues, es muy amplia. Pueden ser individuos, grupos, organizaciones, procesos, sistemas, etc. Haciendo referencia a la relación entre partes y subpartes de un todo, pasa a la siguiente, Danu. Está. Haciendo referencia a la relación entre partes y subpartes de un todo, las variables pueden predicar propiedades de uno de sus miembros o del conjunto de ellos, es decir, que pueden ser individuales o colectivas. Lazarfeld y Menzel hacen una clasificación referida a las unidades que han de ser medidas y a las propiedades de esas unidades. Están las variables que predican de la totalidad, las colectivas, que pueden ser analíticas, estructurales o globales. Las analíticas son variables que se obtienen a través de operaciones matemáticas con alguna característica de subunidades menores de esa totalidad. Las estructurales son propiedades de la totalidad que se obtienen a través de algunas operaciones con los datos sobre las relaciones de cada subparte de todos o algunos de los miembros. Las globales son propiedades que no se basan en las características de sus miembros, sino del colectivo como tal. También están las variables que predican de las subpartes o miembros. Estas pueden ser absolutas, relacionales, contextuales o comparativas. Las absolutas son características de los miembros que no toman en cuenta ninguna característica del colectivo ni las relaciones del miembro que se describe con respecto a otros. Las relacionales se definen a través de las relaciones sustantivas entre el miembro descripto y otros miembros. Las contextuales son las que describen a un miembro por la propiedad de su colectivo, y las comparativas caracterizan a un miembro comparando su valor en alguna propiedad y la distribución de esta propiedad en el colectivo total del cual es miembro. Esta clasificación nos ayuda a ubicar con mayor claridad las características de las unidades de análisis de quienes estamos predicando, ya que es muy importante saber si nos referimos a la totalidad o a las subpartes y cuál fue el proceso de construcción de ellas. Está bien, Celina, toda esta parte que tiene grandes clasificaciones, estas, bueno, traten de comprender en lineamientos generales cómo sirve una investigación, pero después toda esta clasificación lleva a un estudio que después uno se olvida, ¿no? Entonces, claro, fíjense de sacar las cuestiones generales de estas enormes clasificaciones. Bueno, bien. ¿Algo más? Sí. Danu. Ahí está. Bueno. También se pregunta a quién observar. Un universo es un conjunto de unidades de análisis que se quiere estudiar, y de este universo se puede agarrar una muestra. Que una muestra es una parte de una población o universo que reproduce las características lo más exactas posible. Hay 4 condiciones para que sea una muestra: que sea parte del universo determinado, que tenga un tamaño estadísticamente proporcional al del universo, que la elección de los elementos que componen la muestra no esté sesgada por ningún criterio del investigador, y la cuarta es que sea representativa a tal grado que reproduzca las características del universo. Al menos que el universo sea pequeño, necesitamos de las muestras por razones de costos y tiempos, ya que las muestras reducen estos. Pasa, Danu, si eres.
Bueno, hay diferentes tipos de muestras. Están las muestras probabilísticas o muestras de azar, que es cuando se conoce la probabilidad que tiene cada miembro de ser incluido. Dentro de ella hay diferentes tipos. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, que es cuando todos sus elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos directamente como parte de la muestra. Muestreo estratificado se utiliza cuando conocen ciertas características del universo y a partir de esto se agrupan los componentes por unidades homogéneas entre sí. Muestras de área o de superficie es una estratificación geográfica en la que se sortean áreas geográficas determinadas y no individuos. Luego, dentro de esas áreas geográficas se recopila información sobre ellas. Muestras sucesivas. Se dividen a dos tipos. La medición antes-después, que se utiliza para medir los efectos de alguna acción, y el estudio de tendencias, en el que se hacen más de 2 sondeos sucesivos sin que haya sucedido un acontecimiento en particular. Muestras por etapas. Se parte de una muestra grande y sobre ella se realiza un submuestreo para llevar a cabo un estudio más profundo. En las diferentes etapas se eligen las fracciones hasta obtener una muestra para el estudio. Muestreo por racimos. Consiste en escoger conjuntos seleccionados por muestreo simple, lo que constituye el racimo sobre el cual se realiza un nuevo sorteo que conforma el subracimo, sobre el que se aplica el instrumento de recolección. Esto se utiliza cuando el universo es muy grande. Y la última de estas es muestras a partir de listas. Se elige a la población a partir de listas ya conformadas. Se escoge un individuo al azar y luego a los demás, utilizando un intervalo determinado. Luego están las muestras no probabilísticas, que son aquellas en las que se desconoce la probabilidad que tiene el individuo de ser incluido. No es un proceso probabilístico, sino que depende de las decisiones que tome el investigador en función de sus objetivos. En ella también tenemos diferentes tipos de muestras, que por ejemplo, una es las muestras intencionales. Son las que el investigador elige determinadas unidades de análisis por reunir ciertas características. Por ejemplo, si quieren estudiar cómo una capacitación, eligen a los que tuvieron buenas notas o malas notas. Después están las muestras de cuotas o proporcionales, que son las que se establecen cuotas para diferentes categorías del universo. Y a partir de esto, la elección de las unidades queda por cuenta del investigador. La última es las muestras disponibles o accesibles. Son las que el investigador incluye a los casos o a los cuales tiene acceso. Y nada más. Ahí termina. Bien. Bueno, ¿cuál les parece a ustedes que es el tipo de investigación que no requiere muestra, digamos, ¿no? Que no se hace un grupo poblacional más chico? ¿Conocen alguno? Y que es tan importante por eso, ¿no? No sé. El censo se me hace porque no es una muestra, es total. Claro, el censo. Por eso, bueno, se hace cada 10 años y tiene una cantidad de datos, realmente un relevamiento muy rico de datos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente acá, más allá de las diferenciaciones, no recuerdo si hay alguna pregunta en los test de lectura de esto, pero la diferenciación de lo que es una muestra probabilística y no probabilística. Ni yo me acuerdo la cantidad de nombres que tiene estas clasificaciones, así que fíjense de entender ese concepto, ¿no? De la importancia de tener un grupo que entre dentro de una muestra probabilística y otra no, y cuáles son las razones. Bueno, muy bien. Para la próxima recuerden que es el viernes, el grupo 8 tiene que dar el capítulo 6 y el capítulo 9. En referencia al capítulo 6, fíjense que habla de los principales instrumentos de recolección de información, de tratar de sacar las características principales de cada uno de ellos, ¿no? Y después el capítulo 9
es un capítulo de reflexiones éticas dentro de la investigación que está bueno saberlo y va más allá de la investigación también. Así que, bueno, traten de trabajar mucho para la entrega de mañana, háganlo a conciencia, y si puedo lo corrijo para el viernes y si no lo corregiré el fin de semana para que puedan hacer las revisiones pertinentes. El viernes va a exponer solamente un grupo, así que va a haber lugar para dudas. Y la semana que viene, ya el martes, es el último grupo que expone y vamos a tener más tiempo para dudas con respecto a los trabajos y demás. Y el viernes háganme acordar que hacemos el sorteo para la exposición grupal. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el viernes. Profe, te hago una consulta. Sí. Es sobre el trabajo, porque nos queda como la introducción y la presentación muy repetitiva, y no sé si hay alguna diferencia clave que tenemos que hacer entre las dos como para que no quede lo mismo. Sí, porque la introducción la van a hacer, claro, a lo último, porque una vez que ya tengan todo el trabajo hecho, la introducción lo que hace es que el lector tenga determinados elementos para que sepa de lo que se va a tratar la investigación, incluso hasta las conclusiones que llegaron. Es como un pequeño resumencito la introducción. Sí. Y luego tienen que hacer el planteamiento del problema en el desarrollo, digamos, que es un poquito más abarcativo, pero de esa instancia en particular. Así que la introducción, a pesar de que va primero, es lo que se hace a lo último. Como que abarca todo. Y la presentación es más presentando como el problema en realidad. Esa es la presentación. Ah, ok. Sí, sí. Sí. Bueno, nada, era eso, ¿no? Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? También puede ser, como hemos hecho en otras instancias, que haya algún grupo que quiera exponer primero. Hay veces que ha sucedido. Así que eso, Profe, si quieren, lo vemos el viernes. Sí. Soy del grupo 9. ¿Qué tendríamos que exponer entonces el martes? El martes que viene tienen que exponer el texto de Forni, creo que es. Ya les digo. Sí, el texto de Forni de 7, ¿no? Sí, es el último texto, digamos. Listo. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos vemos el viernes. Sí, profe, yo. Sí. Con respecto a los test de lectura. Sí. Porque yo en el primero me saqué un 3 porque leí mal los cosos. Me acuerdo que recién era que veíamos que decía incorrecta en vez de correcta. Me había sacado un 3. En el segundo me saqué un 9 y en el tercero se me cortó en la quinta pregunta y me saqué un 3. Yo quiero saber cómo influye eso en la nota final, qué tanto influye. Si influye en una totalidad para la final o influye ahora más que nada. No, para es los para que se la instancia final. No justamente, o sea, en la instancia final tiene un porcentaje, creo que es un 20%, algo así. Sí, ahí sí, es más de cátedra, pero en la nota final. Igualmente yo también tengo una nota conceptual. Ok. Está bien. Así que, No, yo porque me quedé preocupada porque son 2, 3, no es que de los 3 aprobé, no sé, 2 y me quedó uno colgado. Las notas de los test de lectura son bastante bajas en general. Igualmente, suma que los hagan. Por favor, háganlos, porque inclusive la titular se fija el presente más que nada, ¿no? Bueno, y por supuesto la nota, pero...
Y más en esta Es el instancia. sábado, ¿no, profe? ¿Cómo? Sí. Es el sábado, el próximo. Sí, el de la unidad listo. 5. Y después las 6 y las 7 va a ser el mismo test. Del Va a Ecuador. A las tener, 2 son el mismo. Sí. Listo. va a ¿Cuándo ser se termina más o cantidad. menos? Para ¿Cómo? definir hay que hacer un power también, ¿no? Sí, para la exposición, sí. Sí. Tienen que hacer un power. Bueno, la exposición es central en lo siguiente, que eso se los iba a decir la próxima clase, pero si quieren ya ir pensándolo. Tiene que ver con que cada uno tenga el mismo tiempo de exposición, que vamos a fijar un tiempo para que no se vaya demasiado, que todos tengan la misma oportunidad de, digamos, de demostrar su parte de la exposición, que cada uno pueda hacer una diapositiva. Es fundamental que den, que se note como una articulación grupal, ¿no? Que sea corto, pero que cada uno tenga ese tiempo de poder expresarse y poder mostrarse. Entonces es fundamental que lo hagan a conciencia ese trabajo final. Y que no traten de ya tener esa perspectiva de no leer tanto, sino capaz que de buscar más, de centrarse en la diapo con conceptos clave y poder explicar con sus palabras. Y bueno, eso también es fundamental un poco para contrarrestar las notas de los test de lectura. Así que esa instancia es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, y fuerza que ya falta poquito. Así que esmérense en esta parte que falta. No, profe, muchas gracias. Bueno. Chao, profe, nos vemos. Está bien, nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao. Chao, profe.